Este va a ser un vídeo bastante largo, o sea que os recomiendo paciencia, pero es que va a ser súper entretenido y súper instructivo. Comprobar que no te falten ni las patatas, menuda chapuza. Y ahí es imposible guardar la distancia de seguridad. Ese sexto sentido se termina cultivando. 36.500 células de habitabilidad al año. Tiene que ver con el edificio siniestrado en Campanar de Valencia. El incendio, uno de los incendios más graves que ha asolado España en edificación en los últimos tiempos. Bueno, el último que recuerdo es el edificio Windsor, pero ahí, si no me equivoco, no hubo víctimas mortales. Y claro, se han sucedido una serie de noticias, una serie de comentarios, un montón de opiniones, y yo decidí en su día, a la semana pasada, el día siguiente de que se produjese el suceso, pues decidí aportar mi punto de vista que se ha ido prolongando durante 2 o 3 vídeos, los han visto muchas personas, y si bien esos vídeos generalmente han sido alabados, pues también ha habido bastantes comentarios negativos acerca de algunos temas en los que se me dijo que igual no llegaba. Bueno, esto es otro tema, esto ya lo desmentí en un vídeo de ayer, que, bueno, no es que lo desmintiese, sino que ya reconocí que en un vídeo de ayer que los arquitectos no somos Leonardo da Vinci, que tenemos nuestros puntos fuertes y que en otros puntos pues estamos siempre al día, intentamos aprender, pero claro, nos rodeamos de profesionales que realmente saben más que nosotros. Esto ya lo hablé en el vídeo de ayer en el cual aludí a Leonardo da Vinci. Pero lo que se trata del vídeo de hoy es de, digamos que volcar para el público en general todo lo que yo sé sobre la fachada ventilada. Porque me da la impresión de que se está criminalizando un gran invento arquitectónico por un suceso en concreto. Un suceso en el que además todavía no hay pruebas fehacientes de que fuese la fachada ventilada la que causase la desgracia. De hecho, yo aquí mismo me estoy contradiciendo en el primer vídeo que publiqué sobre el incendio de Valencia, que prácticamente explicaba que tal vez movido por las primeras imágenes del conjunto y también movido por la especie de bulo, que yo todavía no sé qué creerme, sobre la espuma de poliuretano, pues parecía que todo era clarísimo y apuntaba a una fachada ventilada de efecto chimenea y espuma poliuretano como detonante de la inflamación. Se ha demostrado por un montón de material audiovisual, de declaraciones de peritos, de declaraciones de expertos, que no está todo tan claro y que tal vez sea una mezcla de un montón de cosas e igual, como ya explicaré después, pues la fachada ventilada sea uno de los elementos que menos culpa tenga del incendio de Valencia. Pero vamos a ir por orden porque es un vídeo que trata sobre las fachadas ventiladas para que todos aprendamos cosas sobre este sistema constructivo. En primer lugar, vamos a hablar desde un punto de vista personal. Cuando yo estudié la carrera de arquitectura en la década de los 90, bueno, pues Barcelona Olímpica, 1992, y con la Barcelona Olímpica, estoy hablando desde el punto de vista de Cataluña, de Barcelona, pues la fachada ventilada, digamos que fue su puesta en sociedad, su presentación en sociedad, su puesta de largo. ¿Por qué? Porque fue un sistema que entonces se puso de moda y se decidió emplear. Por lo menos hasta donde yo sé, en Cataluña la Barcelona Olímpica, la Villa Olímpica, es el máximo representante de la fachada ventilada. Son viviendas que utilizaron pues, prácticamente 10.000 atletas. Son viviendas que ya tienen en estos momentos 32 años de antigüedad. Son viviendas que, esto tengo que publicarlo en otro vídeo, que han manifestado el paso del tiempo porque están entroncadas en una época determinada estéticamente, tal vez ya no sean tan atractivas como antes. Yo he tenido la fortuna de poder acceder al interior de algunas. No son la panacea distributiva que se comenta, sinceramente a mí no me gustan mucho, más estéticas que otra cosa, no me gustan mucho. De hecho, la Vía Olímpica en sí es un distrito que en estos momentos tiene algo de decadencia. Yo no sé por qué está en obras por el puerto olímpico que está puesto arriba, pero digamos que era la panacea hace 20 años y ahora digamos que yo la veo decadente, pero es un tema para otro vídeo. El caso es que es el máximo exponente de la fachada ventilada y ningún edificio de la Vía Olímpica ha tenido problemas en ese sentido. Tiene problemas por otros temas constructivos que no tienen que ver con la fachada ventilada. Digamos que hay algunos que les han tenido que poner redes de seguridad, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene que ver con la fachada ventilada, sino más con temas de mantenimiento, temas de elementos salientes de fachada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo cuando estudié la carrera, la fachada ventilada era el boom de la época.
Paso al proyecto fin de carrera, mi proyecto fin de carrera. Yo hice no uno, sino 2 proyectos fin de carrera. Lo que pasa es que el primero lo tuve que abortar. El primer proyecto fin de carrera, os recuerdo como si fuese hoy, no es para menos, era proyectar un edificio de viviendas o varios edificios de viviendas cerca de la zona franca, donde están, de Barcelona, donde están ahora el registro de la propiedad, esas 3 torres, el registro de la propiedad. Es decir, era vivienda, no era vivienda de lujo, era vivienda normal, por un barrio obrero, relativamente, donde podían juntarse todo tipo de profesiones y todo tipo de clases sociales. Menos, claro, en los barrios altos de Barcelona no, pero digamos que podía estar gente de pocos recursos y gente de más recursos, viviendo en un mismo distrito. Vivienda, no vivienda social, pero vivienda, digamos, asequible para la compra, relativamente asequible. Y yo, porque repito, en la escuela de arquitectura, y esto incidiré después, si hay algo que en su momento estaba mal, ahora yo no sé si lo habrán corregido, es que todo estaba encaminado a proyectar. Todo estaba encaminado a proyectar. De hecho, los mismos estudiantes ya tenían el mantra de que las otras asignaturas estorbaban y que lo que interesaba era los proyectos. Ya lo he comentado en mis vídeos para estudiantes de arquitectura, de consejos para estudiantes de arquitectura. ¿Y qué es lo que ocurría? Proyecto, 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 proyecto. Se terminaba dibujando una fachada de 30 centímetros siempre, se terminaban haciendo las mismas distribuciones. Si se ponía de moda un aplacado de piedra, todo el mundo hacía edificios con aplacado de piedra. Si se ponía de moda las puertas correderas, todo el mundo hacía edificios de puertas correderas. Si se ponía de moda las distribuciones José Antonio Coder, todo el mundo hacía las distribuciones José Antonio Coder. Si se ponía de moda las piles de los edificios Rafael Moneo, pues todo el mundo hacer las piles de Rafael Moneo, que por cierto también fue profesor de la Escuela de Barcelona, la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Y los estudiantes estábamos sujetos a esas modas, y yo diría que los profesores incluso estaban sujetos a esas modas, y tenían unos arquitectos fetiches y otros arquitectos que denostaban y que no se podían ni nombrar en las clases. Ya lo he explicado en otros vídeos: Santiago Calatrava, Ricardo Buffil. ¿Qué es lo que ocurría? Bueno, pues que yo me llegué al proyecto fin de carrera, el primer intento de proyecto fin de carrera, y me proyecto un edificio de vivienda alargado, horroroso, todo con paneles, adivinad. ¿Qué paneles? ¿Qué paneles puse? Alucobond. Paneles Alucobond, los mismos de las viviendas de lujo de Campanar de Valencia. Los mismos que se han quemado por completo. Los mismos que dicen que no aguantan un fuego porque tienen elementos inflamables en su interior. Pues yo hice un proyecto fin de carrera con paneles Alucobond. Todo satisfecho, mis distribuciones súper chupi guays, como comenta alguien en los comentarios del vídeo que se hizo viral. Y yo me llego a la corrección del proyecto, no del proyecto fin de carrera, sino la previa del proyecto fin de carrera, que se llamaba Aula PFC, Aula Proyecto Fin de Carrera. Y me llego, y el profesor lo primero que me dice es: ¿Alucobond? Pero si esto es carísimo. Y yo, claro, yo digo, uy, me he metido un gol en propia puerta y pronto me meterán en el segundo. O sea que llega un momento en una corrección que sabes si vas a suspender o no vas a suspender. Y yo en ese momento ya supe que iba a suspender. ¿Y sabéis por qué? Porque otro de los temas de la escuela de arquitectura es que generalmente no se habla de dinero. El dinero es infinito, y aparte esto es reconocido por los mismos profesores, que lo que les interesa es que pensemos. Pero claro, hay un límite de presupuesto, y luego nos vamos a la calle y el cliente dice que tiene 100.000 euros para hacerse una casa y le hacemos una casa de 500.000 euros. Esto es lo que hay. Pero yo me llego con mis paneles Alucobond y vivienda que era para gente de barrio, voy y meto viviendas de lujo. Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que ya luego a partir de ahí empezaron a sacar defectos a todo el proyecto, que si no había pasillos, que si cómo no había pasillos en una vivienda, por dónde jugarían los niños, etcétera, etcétera. En fin, cuando te quieren coger, te cogen. Pero la verdad es que esto tenían toda la razón. Es decir, me mandaron al carré, tuve que hacer otro proyecto nuevo en 6 meses, por fortuna lo aprobé. Hice el proyecto en 6 meses, aprobé esa primera fase y luego al siguiente año presenté el fin de carrera y lo aprobé. Pero ese error me costó, yo diría que 1 año de carrera. Que al fin y al cabo no tiene mucha importancia porque es 1 año que empleas para aprender más cosas. Pero
Alucobond. Yo ya me topé con el Alucobond hace 1999, estamos en 2024, hacer las cuentas, 25 años. 25 años. Y en esos momentos, pues qué duda cabe que el Alucobond también estaba de moda. Tú entrabas en una revista de arquitectura, no solo de proyectos, sino de construcción, Alucobond, Alucobond, mi nombre es Alucobond, soy Bond, Alucobond, como Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan o todos los que han hecho James Bond, Daniel Craig. Pues vamos, el Alucobond es el James Bond de los materiales, porque ahora está en todas partes. Esto es lo que ocurrió. Y a mí ya hace 26 años me dijeron que era carísimo el Alucobond, y claro, el Alucobond es un elemento de lujo. Sin embargo, no me dijeron que era un elemento inflamable. No me dijeron que tenía problemas en caso de incendio. Simplemente que era carísimo. En esa época los profesionales de la construcción, y os puedo asegurar que los profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona son grandísimos profesionales, no que son profesores que vayan allí y no hayan construido en su vida, no, tienen una experiencia y un bagaje tremendo, por lo menos la mayoría de ellos. Y seguramente no eran conscientes del posible problema que tenía este material, que, insisto, está por ver. Dejemos esto aquí porque es para ir sumando conocimientos, y ahora os voy a explicar una pequeña historia de la fachada ventilada, que esto ya lo publiqué en un vídeo de mi canal, y más o menos, o sea, una evolución de la fachada, digamos. La fachada ventilada no existía hasta los años 1990. Años 1950, digamos que todos los edificios eran fachadas de una hoja. A partir de 1960 ya se empezó a introducir la doble hoja, pero doble hoja con cámara de aire, pero no ventilada, interrumpida por todos los forjados. 1970 seguía estando la cosa igual, aunque se apostaba más por el grueso. 1980 ya se atrevían a meter aislamiento térmico en la fachada de aire, que seguía así tan ventilada. Y ya 1990, Barcelona Olímpica, empezó la high-tech, la alta tecnología y todas las virguerías. Digamos que la fachada ventilada es un invento reciente, relativamente reciente, pero que nadie conocía lo que era la fachada ventilada en los años 1950, 1960, 1970 y 1980. A finales de 1980 ya se empezaba a conocer, sobre todo por los profesionales de la arquitectura, que eran los que empezaron a utilizar ese recurso constructivo. Ahora enganchamos con el incendio de Valencia. Han pasado, repito, más de 30 años desde la Barcelona Olímpica, 32 años, la fecha que está siendo grabado este vídeo. Que yo sepa, repito, que yo sepa, ninguna fachada ventilada, aquí esto me lo tendríais que rebatir, pero por lo menos en España, ninguna fachada ventilada ha sido responsable de un desastre de tal magnitud. De un incendio me estoy refiriendo. Ninguna fachada ventilada. La primera vez que presuntamente una fachada ventilada haya tenido algo que ver es en el caso del Campanar de Valencia. Eso sí, la fachada ventilada, y esto ya yo lo supe hace tiempo, hace bastantes años, pues ha tenido problemas de mantenimiento. ¿Cuáles han sido los problemas de mantenimiento? Pues que la hoja exterior, sobre todo si es un elemento pesante, sobre todo si es ladrillo enganchado con anclajes metálicos a la hoja interior, que es la que es más gruesa, pues tiene algunos problemas de estabilidad, puede empezar a hacer unos ligeros pandeos, y tienes que tener cuidado porque puede presentar algunos problemas y al final, por algunas razones, termina también afectando a la hoja interior. Digamos que bastantes edificios han tenido patologías debido a la hoja exterior de la fachada ventilada, que no era todo lo estable que se pretendía, por mucho que estuviese maclada a la hoja interior. Pero estos son problemas de estabilidad de un propio elemento constructivo, no que el edificio se vaya a caer, no que todo el edificio se vaya a caer, sino que una hoja exterior puede presentar algunos problemas de estabilidad y evidentemente puede fisurarse y algún elemento caer a la calle. Pero esto ya estaba monitorizado, esto ya ocurrió en algunos edificios y se advirtió que si diseñáis una fachada ventilada de elemento pesante exterior, estas cosas pueden pasar. Tiene que haber unas grandes labores de mantenimiento y unas grandes labores de vigilancia. Luego hay otros edificios que utilizan también la fachada ventilada y unos enormes aplacados
y resulta que los aplacados han sufrido las inclemencias de las dilataciones térmicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas piedras, esos aplacados de piedra, pues han terminado pandeándose, combándose, y han destrozado una fachada entera. Yo ahora no recuerdo estos casos exactamente qué ciudad fueron, pero sí, en su día me documenté y hubo que rehacer un edificio entero gracias a que una fachada ventilada estaba mal diseñada, sobre todo por un elemento que no estaba preparado para aguantar un montón de dilataciones térmicas, o por lo menos las juntas entre piedra y piedra enganchadas a la fachada principal no estaban preparadas para ello. Es decir, como en todos los sistemas constructivos, la fachada ventilada evidentemente tiene pegas y tienes que estar pendiente de ella, pero es que no hay ningún sistema constructivo que no tenga pegas. Repito, no hay ningún sistema constructivo que no tenga alguna pega, y en erradicar las pegas y en ir resolviendo las pegas consiste la evolución arquitectónica y consiste en ir construyendo mejor. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, los muros cortina. Los muros cortina son simplemente sistemas que obvian cualquier elemento pesado en fachada y simplemente dedican al vidrio exclusivamente la hoja exterior. Y todo lo que aguanta pues son columnas en el interior, pero lo que está en la hoja exterior del edificio no aguanta absolutamente nada, es transparente. Eso está de puta madre, porque hay un montón de edificios de muros cortina que son preciosos, que son relucientes, sobre todo edificios de oficinas. ¿Qué es lo que ocurre? Temas de climatización. Esos son lupas, son efectos invernaderos, y la climatización, vamos, la factura de la luz que les tiene que salir a los usuarios de los edificios muros cortina, yo no quiero ni pensar cuánto se gastan. Bueno, pues eso también es un problema, la eficiencia energética. Es decir, no hay ningún sistema constructivo perfecto, absolutamente ninguno. Todos tienen defectos y todos tienen virtudes. No se puede proyectar el edificio perfecto. Teniendo esto claro, yo creo que podemos mirar con más perspectiva cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar del mundo, cualquier defecto, cualquier siniestro, cualquier catástrofe. Mantener un poco la cabeza fría, pensar y ver cómo se puede mejorar. Ahora, a mí lo que no me gusta es criminalizar inmediatamente un sistema constructivo por un caso en concreto, que aparte no se ha demostrado tampoco que sea el principal causante del siniestro. Volvemos al campanar. Cada día que pasa, cada vez hay más información y pueden ser 10 los factores que desencadenaron el incendio. Y a lo mejor la fachada ventilada tiene un 5 o un 10% de culpa. Ya para ir cerrando el vídeo, yo creo que es entre una historia personal y una historia de documentación histórica de la fachada ventilada, yo creo que estamos poniendo un poco sobre el tablero todos los elementos que necesitamos para poder evaluar. Pero sobre todo, aquí hay un tema súper importante. Yo diría que es el tema más importante de todos. Los que estamos opinando del siniestro de Valencia no tenemos información de primera mano. Ni siquiera los decanos de los colegios de arquitectos tienen información de primera mano, salvo algún plano visado, un conjunto de planos visados. Pero los que normalmente opinamos desde vídeos de YouTube o medios de comunicación es que no tenemos ni un solo documento fehaciente que demuestre algo. No tenemos los planos de proyecto ejecutivo, no tenemos la memoria de materiales, no tenemos el presupuesto, no tenemos las mediciones. Las mediciones van junto con el presupuesto. No tenemos ni siquiera el libro del edificio, el libro de órdenes, todo lo que se ejecutó en obra. No tenemos declaraciones firmadas de los que ejecutaron la obra, del arquitecto autor del proyecto. No tenemos absolutamente nada. Tampoco tenemos, evidentemente, los dictámenes periciales, porque llevan su tiempo y seguramente pasará tiempo hasta que se pueda filtrar alguna noticia. Pero no tenemos absolutamente nada. Y yo, si tuviese que escoger, solo me dicen, por ejemplo, oye, Alejandro Darias, arquitecto, solo puedes escoger un documento
para evaluar lo que ha pasado en este edificio. Solo puedes escoger un documento. ¿Sabéis qué es lo que pido yo? El proyecto ejecutivo. Pido el proyecto ejecutivo. Me da igual el resto, pero pido el proyecto ejecutivo. Porque ahí está todo lo que tendría que haberse edificado y ahí tiene que estar, si hay errores de construcción, si hay errores de proyecto, si hay errores normativos, pues tienen que estar todos ahí. Pero es que no tenemos nada de eso. Por lo tanto, lo mínimo que podemos hacer, o lo único que podemos hacer, o lo máximo que podemos hacer, es, en base a nuestra experiencia, elucubrar, lanzar hipótesis y por lo menos enriquecer el debate. Pero yo, desde luego, hoy, día 29 de febrero de 2024, ha pasado casi una semana del siniestro, todavía no tengo claro lo que ha pasado. Y creo que no lo voy a tener claro hasta que pase a lo mejor meses e incluso años, porque es lo que ha pasado con los siniestros de muchos edificios sonados, que nos pensamos en primera instancia que solo hay una versión y que esta es la que tiene que ser. Espuma poliuretano, fachada ventilada, antorchas, edificios quemados, y ya está. Lo damos por bueno y ya está, y no nos preocupamos de nada más. Luego resulta que no había ni espuma de poliuretano y que el origen de incendio había sido presuntamente por una chispa eléctrica. Claro, hay que ser muy cauto en esto. Hay que ser muy cauto en esto. Yo entiendo que muchos de vosotros estéis, la fachada ventilada es una mierda, la espuma de poliuretano es una mierda, no se puede volver a construir así, esto es un desastre, yo tengo un edificio con fachada ventilada, a ver si me va a pasar lo mismo. No, si os entiendo perfectamente. Os entiendo perfectamente. Esta misma, no voy a decir que temor, este mismo temor lo hemos tenido con la luminosis, lo hemos tenido con el amianto, lo hemos tenido con, yo qué sé, cantidad de, bueno, con los mismos rascacielos. Con los mismos rascacielos que, vuelvo a recurrir a la película, La Torre Infernal. Un rascacielos presenta un desafío tremendo para poder extinguir un incendio. Pues claro, también se criminalizaron en su día los rascacielos. Pero quiero decir que todo en su justa medida. Yo no estoy a favor de criminalizar absolutamente ningún elemento constructivo, sino de, digamos que, apostar por el progreso en la construcción, por el progreso estético, porque la gente viva en lugares donde esté segura, pero siempre aceptar que algo va a pasar, que algún inconveniente va a pasar, que espero que muy de vez en cuando, desde luego me gustaría que no pasase una desgracia, pero va a pasar siempre alguna desgracia en todos los ámbitos de la vida, tanto construcción, tanto médico, tanto de seguridad, bueno, estoy hablando ahora, circuitos de Fórmula 1. Las normativas han tenido que también cambiar, porque digamos que antes prácticamente se hacía una prueba de coches de carrera en una ciudad y tenías a los espectadores casi mirando por ahí, al lado de los coches. En fin, todo va evolucionando. Y no se puede criminalizar un elemento constructivo simplemente porque en un caso en concreto pues haya sido puesto en el punto de mira. Y ya acabo, y yo no sé si recordáis, un ejemplo claro, yo no sé si recordáis el caso, a mí estos casos realmente me producen mucha tristeza y por eso yo hace muchos años dejé ni siquiera interesarme por la televisión, pero recordáis el caso de un asesinato de una niña que hubo en el sur de España. Y durante un montón de años, pues una persona fue considerada culpable, fue juzgada culpable no solo por un digamos que en un juicio, sino previamente por la opinión pública. Años más tarde se demostró que no había tenido nada que ver con el asunto. A esta persona pasó años en la cárcel y le han destrozado la vida. Y no era culpable. No era culpable. Por eso digo que consideremos que en este tipo de situaciones no hagamos juicios precipitados, no culpabilicemos ni a arquitectos, ni a constructores, ni a usuarios, ni a todo el colectivo de arquitectos, ni a políticos, ni a bomberos, ni a cualquiera que se atreva a dar una opinión, porque ni nosotros mismos sabremos lo que realmente quién es el responsable hasta dentro de un montón de tiempo, si lo llegamos a saber, que lo dudo. En muchos casos todo queda en el terreno de la hipótesis.
Pero no hagamos juicios paralelos, porque si hacemos juicios paralelos, por lo menos en lo que respecta a la profesión de arquitecto, nuestro colectivo va a salir muy perjudicado. Y probablemente no nos merezcamos esto. Esta es mi máxima preocupación después de que se pongan todos los medios para que todos los damnificados tengan una vivienda nueva, para que se paguen las indemnizaciones que se tengan que pagar, para que dentro de la desgracia absoluta de perder un ser querido, para que se depuren las responsabilidades y para que se aprenda para que no vuelva a suceder una desgracia así. Pero sobre todo la opinión pública. No hagamos juicios de valor gratuitos. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Yo mismo me lo intento aplicar en los vídeos. A veces no lo consigo, pero por lo menos lo tengo en la cabeza. Y ya, sí que con esto acabo. Ya lo he comentado en otros vídeos. Fachada ventilada. Se pone de moda a finales de los 80, principios de los 90, Barcelona Olímpica. Estoy personalizando en Barcelona. Seguramente si sois de Madrid o de Valencia, pues me podréis decir otros barrios en los que se puso de moda también. Yo estoy hablando de Barcelona. Pero os voy a contar otros dos casos que ya he nombrado en este canal suficientemente. Casos de el amianto y la aluminosis. Aluminosis, la patología del hormigón, la enfermedad del hormigón. Cemento aluminoso, empleado desde los años 50 hasta los finales de los 70, para que los procesos de fraguado del hormigón fuesen mucho más rápidos y se acelerasen los plazos, y por ende poder construir más y ganar más dinero, y es que las constructoras tuviesen mucha más margen y fuesen más rentables todas sus operaciones. Y todo el mundo quedaba contento, un win-win de manual, porque la gente podía irse a vivir antes a las casas que habían comprado sobre plano. ¿Qué es lo que ocurrió? Finales de los 70, digamos que hasta 10 años más tarde, que fue el desastre del Turó de la Peira, 10 años más tarde, se empezó a revelar que ese cemento podía ser pernicioso en unas condiciones meteorológicas determinables, en contacto con la humedad, o que, digamos que no era la panacea, que ese cemento en condiciones determinadas de humedad, pues pasaba de un estado hexagonal a un estado cúbico, conseguía que el hormigón se hiciese más poroso, que las armaduras estuviesen más al aire, que la corrosión aumentase, bla bla bla, todo lo que ya he explicado en los vídeos. Y esto no se desencadenó por el Turó de la Peira, pero yo conozco casos en Santa Cruz de Tenerife en los que ya años antes ya algunos edificios, de los que algunos además fui testigo directo, porque pasaba todos los días por uno de ellos para ir al colegio, pues ya tenía problemas gravísimos de aluminosis. Esto pasó poco tiempo relativamente, pero hasta que los expertos no cercaron el problema, no se supo lo que era realmente la aluminosis. Y yo estoy seguro que en su día nadie pensó que esto podría pasar. Simplemente se halló un método para que el hormigón fragase más rápido y luego se encontraron todo el percal. Resulta que luego en otros países empezaron a haber problemas y ya en España se empezaron a preocupar y evidentemente 10 años Turó de la Peira. Asbesto, amianto, que tal vez el amianto sí que lo considero un ejemplo de bastante negligente por parte de bastantes países, porque esto ya sí que se sabía antes. Fijaos que en Cataluña, bueno, en España, yo creo que la patente de la Uralita fue de principios del siglo XX. La Uralita, digamos que son las cubiertas esas famosas que emplean fibrocemento, con asbesto, con amianto. Y la patente ya era de hace un siglo. Y fue solo a partir de los años 80 cuando empezó a oler a chamusquina. Cuando mucha gente que había estado en contacto directo con el asbesto, pues empezó a enfermar, pero claro, con un retardo de 15 o 20 años desde que estaban en contacto con la fibra. Digamos que no se dieron cuenta que estaban enfermos hasta 20 años más tarde, porque la asbestosis es una enfermedad, la asbestosis o el cáncer del pulmón que provocaba, es una enfermedad que tarda muchísimos años en aparecer. Y empezó a ponerse gente enferma, se empezaban a relacionar las causas, se empezaron a cruzar datos y se llegó a la conclusión de que el
fibrocemento con fibra de con amianto, con asbesto, pues era un asesino invisible. De todas maneras, en España, y esto es lo que siempre me he quejado, esto ya se sabía seguramente a principios de la década de los 90 y no se prohibió hasta 10 años más tarde. Y en algunos países ha sido incluso peor. De hecho, en algunos países todavía está permitido esto, de Sudamérica. Pero digamos, si este es un ejemplo ya que sí que lo considero dentro de la negligencia, digamos que es otro ejemplo para ver que en su día el amianto, todos estos materiales con amianto, con fibra de asbesto, con asbesto, pues que servían para un montón de cosas, aislamiento del fuego, bueno, fijaos, aislamiento, resistentes al fuego, resistentes a los cambios de temperatura, muy resistentes para aguantar tensiones estructuralmente, pues resulta que terminaron siendo un desastre. Que a la mínima que se rompían o a la mínima que se deterioraban, eran absolutas bombas de relojería. Pues respiras una fibra de estas, se te incrusta en el pulmón y adiós. Claro, esto se supo más tarde. Lo que pasa es que no interesaba tampoco que toda la producción de Uralita pues se tuviese, y se intentó rascar lo máximo para ver hasta dónde llegaba la prohibición, hasta dónde llegaba el peligro, hasta que no hubo más manera, no hubo otra que prohibirlo completamente en diciembre de 2001. Pero digamos que este es un ejemplo ya absolutamente extremo. Pero normal es que en procesos constructivos se intente dar un salto adelante por algún tema luctuoso, por una catástrofe, por algún siniestro. Claro, si todo va bien, si ningún edificio se cae, si ningún edificio tiene ningún problema, entonces es evidente que los sistemas constructivos funcionan. Por lo tanto, ¿para qué evolucionar? Pues se evoluciona, pero de manera más discreta. Si puedo conseguir una transmitancia de 1,5 en vez de 2, pues consigo una de 1,5, pero siempre se intenta mejorar lo que ya hay, pero no dar una vuelta e inventar otro diseño. Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta. Tenemos que tener en cuenta de que, para bien o para mal, la evolución tecnológica, la evolución como especie, la evolución moral, pues siempre va a ir ligada a sucesos luctuosos. A mí siempre me gusta hablar en positivo, porque evidentemente también en positivo puede haber muchos progresos. De hecho, la mayoría de los progresos son en base a acontecimientos positivos. Tú dices, ostras, esto me ha ido muy bien, tengo que ir más en esta dirección. Y pues, te retroalimentas y lo haces mejor porque sabes que estás en la dirección correcta. Pero también de la otra manera se puede prever. José Raúl Capablanca, campeón mundial de ajedrez cubano, entre 1900... ahora me vais a pillar. Bueno, década de los años 10, década de los años 20 del siglo pasado. Perdió muy pocas partidas de ajedrez en su vida profesional, pero siempre decía, no he aprendido tanto de ajedrez, sino de mis derrotas. Cuando aprendo de ajedrez es de mis derrotas. Por lo tanto, debemos aprender de las veces en las que nos equivoquemos, tratar de equivocarse lo menos posible, pero aceptar que nos podemos equivocar y aprender de ello. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer dos cosas. Suscribirte a mi canal Alejandro Darias, arquitecto, para saber cuándo publico nuevo material. Y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales.